Muy buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga mucho. Estamos ahora continuando con un estudio que comenzamos en el día de ayer respecto de la vida de Jesucristo. Dejamos atrás el Antiguo Testamento y comenzamos en el día de ayer en las primeras páginas del Nuevo Testamento hablando justamente de la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo Él se presenta? ¿Y de qué manera lo presentan también los distintos evangelistas? En el día de ayer veíamos la genealogía de Jesucristo, cómo el Señor Jesús en toda su genealogía venía de un linaje real, un linaje del pueblo judío desde Abraham, mencionando todos hasta la vida de el Señor Jesús, pasando justamente por la vida del rey David. Pero mencionaba en primera instancia el hecho de que Jesucristo era hijo de David, hijo de Abraham. Hablando del linaje real, el linaje terrenal, ¿no es cierto?, aquí entre los humanos. Ahora, en el Evangelio según San Marcos, Marcos presenta al Señor Jesús desde la profecía. Fíjese cómo lo habla. Vemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, dice así: Predicación de Juan el Bautista es el título, y dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí vemos cómo ya presenta en el primer versículo a Jesús como el Hijo de Dios. Continuamos con la lectura. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y seguidamente tenemos los 3 versículos que hablan del bautismo justamente del Señor Jesús, diciendo en el verso 9: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando salía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. En este Evangelio Marcos no hace mención de la genealogía, él va directamente a la profecía, como viene hablando desde el profeta Isaías: preparad el camino. Esto es justamente el ministerio que le tocaba a Juan el Bautista, por eso es que seguidamente comienza a hablar de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento. Esto no era algo que estuviera en la ley hasta ese momento. No existía la figura del arrepentido, de aquel que pudiera recibir perdón de sus pecados simplemente por el hecho de que estuviera arrepentido. Para todo esto hacía falta un sacrificio en el templo, de acuerdo a cómo estaba establecido en la ley de Moisés, la ley mosaica. Cuando se levanta Juan el Bautista con este nuevo ministerio, un ministerio novedoso, algo que no había sucedido antes de él, dice de que toda la provincia de Judea salía a él para ser bautizado y confesaban sus pecados. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hermana, esta gente ya se había dado cuenta de que los ritos, de que la ceremonial, todo lo ceremonial de
el rito de purificación o el rito de perdón de los pecados en cuanto al sacrificio de animales y de ofrendas en el templo, era algo que no cambiaba los corazones. Mantenían la misma postura, iban y como quien pagaba una multa o una pena por los pecados que había cometido. Esto era algo que se arreglaba simplemente con dinero. Uno compraba un animal y pagaba por sus pecados. Esto era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. De ahí es que existía una burocracia tan grande en el templo, que estaban los cambistas y los que vendían palomas y los que vendían animales en el templo, justamente para realizar la venta de los animales del sacrificio, el cambio del dinero y toda una situación que se daba en derredor de los sacrificios, que por supuesto no estaban para nada alineados con el espíritu de la palabra del Señor. Se había creado un comercio en derredor del arrepentimiento o de la búsqueda de perdón de aquellos que habían cometido pecado. Cuando Juan surge con este ministerio, dice que toda la provincia salía a donde él estaba. Él no estaba allí en el centro de la ciudad, no estaba en un lugar agradable, no tenía un hotel 5 estrellas, no tenía un salón con calefacción central o con aire acondicionado. No. Él estaba en pleno desierto. Estaba allí en el medio del desierto. Y una de las cosas que destaca de esto, ¿no es cierto?, es de que en el versículo 6 dice, habla de la vestimenta que Juan tenía y dice lo que él comía. Nos habla de una persona que no estaba aferrado, en primer lugar, a causa de la vestimenta que describe, ¿no es cierto? Tiene pelo de camello y un cinturón en derredor de sus lomos. Esta era la vestimenta de Juan el Bautista. Nos habla de alguien que no está interesado en las cosas de este mundo. No es alguien que tenga su mirada en las cosas terrenales. No estaba preocupado por su vestimenta, no estaba preocupado por su imagen, ni siquiera estaba preocupado por lo que iba a comer. Fíjese lo que dice, ¿no es cierto?, que comía langostas y miel silvestre. ¿Qué nos habla esto, hermano? De que él no volvía del desierto. Él dedicaba todo su tiempo al ministerio y allí él estaba sirviendo, sabiendo de que su ministerio iba a ser relativamente corto. Él venía a preparar el camino para alguien que era mayor que él, que venía detrás de él. Esto él lo tenía muy claro y lo hablaba, lo enseñaba. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, yo no soy el Mesías, pero viene alguien detrás de mí, refiriéndose, este es el Mesías, este es el que salva verdaderamente, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Encorvado delante de él, ni siquiera puedo desatar la correa del calzado. Hablando de que venía verdaderamente el Señor después de esto, ¿no? Y dice en el versículo 9, hablando de el bautismo del Señor Jesús, dice que llega el Señor Jesús y es bautizado. No habla de los momentos previos, no habla quizás de su llegada, como quizás en otro evangelio habla, ¿no es cierto?, de esta expresión de Juan el Bautista, es "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". No, nada de esto es mencionado en el evangelio según San Marcos. Va directamente a lo que ocurre inmediatamente después. ¿Qué sucede? Se abren los cielos, el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma de paloma y permanece en él. Y esto incluso viene acompañado con una voz que viene desde el cielo diciendo: "Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia". En otros de los evangelios este mismo pasaje está mencionado como: "Este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia". Lo cierto es que aquí el evangelista Marcos está presentando a Jesús como alguien que había sido anunciado que iba a venir. No menciona ni a José ni a María, no habla de la concepción virginal, no habla de la anunciación de los ángeles, no habla de los reyes, no habla de la persecución de Herodes, no habla de cómo fue salvado por los ángeles para que Herodes no lo matara cuando mandó a matar
a todos los niños menores de 3 años. No es mencionado nada de esto. ¿Qué es lo mencionado? Lo que está en la palabra del Señor, lo que todos conocían respecto del profeta Isaías, que se estaba cumpliendo en la vida de Juan el Bautista y que posteriormente llegaba a la concreción máxima con la llegada del Señor Jesús, no solamente por los dichos de Juan refiriéndose a que este es el Cordero de Dios, sino aún reafirmado por la propia voz de Dios, hablando desde los cielos hacia todos los presentes que estaban allí. Recordemos que allí iban de toda la provincia de Judea. Había muchos allí que estaban presentes. Había soldados, había aún escribas, fariseos que iban a bautizarse. Pero allí, estando en medio de todos ellos, estaba el Señor Jesús. Y en ese momento en que Él se bautiza, desciende esta voz del cielo como testimonio para que todos sepan que este era el Hijo de Dios. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Veíamos en el día de ayer de que Mateo presentaba toda la genealogía de Jesús para que supiéramos que tiene un linaje real de lo que es mirado por los judíos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Pero también cuando vemos a Marcos, Marcos nos presenta directamente al Hijo de Dios, sin mayores presentaciones previas, sin los preámbulos de la anunciación de María, ni la llegada de los reyes, ni la persecución de Herodes. Va directamente al comienzo de su ministerio cuando desciende el Espíritu Santo sobre él. Inmediatamente de esto comienza el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto. Esto lo veremos más adelante, ¿no es cierto? Pero qué maravilla, ¿no es cierto? El hecho de ver cómo cada uno presenta a Dios de distintas maneras. Cada uno presenta al Señor Jesús de distintas maneras. Y ellos fueron testigos de las mismas cosas. Todos ellos estuvieron presentes en los milagros del Señor, en todo el caminar y el ministerio del Señor Jesús. Pero la diferencia está en que todos somos distintos. Todos tenemos una percepción distinta de la realidad. Lo que quizás yo veo y le doy mayor hincapié e importancia, probablemente muchos no lo han visto o lo vieron y no le dieron importancia. Se fijaron en otra cosa. Y aún así en las experiencias que hemos tenido con el Señor Jesús. Muchas veces esto lo he explicado. Para muchos el Señor Jesús es un salvador, para otros es el sanador, para otros es aquel que trajo restauración en la familia, en el hogar, aquel que trajo una nueva oportunidad de vida, ¿no es cierto? Es aquel que provee todas las cosas. Bien, podemos tener una visión distinta cada uno de nosotros. De ahí es que estos evangelistas presentan al Señor de distintas maneras, no solo por la percepción que ellos tuvieron, sino aún teniendo en cuenta hacia quién está dirigido cada uno de los evangelios. Por eso es que cuando hablamos a alguien que quizás está necesitando un milagro de Dios, podemos presentarle al Señor como aquel que tiene poder para hacer milagros. Podemos presentar al Señor no tan solo como aquel que viene a salvarnos y a rescatarnos de la atadura o de la muerte por el pecado, sino que viene no solo a esto, sino aún a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestros corazones. Lo que la religión hasta ese momento no podía hacer, Jesús comienza a hacerlo en cada uno de aquellos en los cuales Él se presentaba. Él aparecía en una vida y esa vida no permanecía igual. Aquel que tenía un encuentro con el Señor, su vida era tocada, era transformada. Él tenía una condición en el espíritu que llegaba hasta los corazones para cambiar por completo no solamente el corazón, sino aún la mente, los pensamientos. Gloria al nombre de Jesús. Y hoy, hermano, hermana, quiero que pensemos, ¿hemos tenido ese encuentro con el Señor? Hemos tenido un encuentro con Dios que cambia nuestra vida, que cambia nuestro corazón, que cambia nuestra manera de ver la vida, que cambia nuestros pensamientos. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida?
Recuerda la obra de Dios en tu vida. ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la obra que Dios ha hecho en ti? Esto, hermano, es importante, no solamente para testificar a otros, sino también para que sea para nuestras vidas una roca firme sobre la cual yo pueda apoyarme en momentos de lucha, en momentos de dificultad, en momentos de adversidad. En el libro de Eclesiastés hace mención, ¿no es cierto?, respecto de los días buenos. En los días buenos, gózate y alégrate. Y en los días malos, considera, dice. ¿Qué es lo que tengo que considerar? En primer lugar, tengo que considerar mi caminar. ¿Por qué estoy viviendo estas situaciones? Y si estoy bien en mi caminar y aún así estoy viviendo situaciones difíciles, entonces tengo que considerar de que Dios sigue estando sentado en el trono, y lo que alguna vez hizo en mi vida y lo que ha podido hacer por otros, también hoy lo puede hacer por mí. Gloria al nombre de Jesús, hermano, hermana. La obra del Señor en nuestras vidas es poderosa. Y no es pasajera, no es una obra de un día, 2 días. Sí, le duró un par de meses el enamoramiento del Señor. Quizás si fue un enamoramiento puede ser así, ¿no es cierto? Pero aquellos que han tenido un encuentro con el Señor, Dios los cambia de raíz, desde el interior. Su corazón es transformado, su corazón es cambiado, sus pensamientos son cambiados. Aleluya. Por eso es que decimos que hay un nuevo nacimiento. La persona tiene un cambio, tiene una transformación. Hermano, hermana, qué bueno que cada uno de nosotros tengamos ese encuentro con Dios, que Dios nos haya cambiado, que Dios nos haya transformado y que podamos tener la certeza y la seguridad, así como lo presentaba Marcos en los primeros versos del capítulo 1 del Evangelio, diciendo que Él es el Hijo de Dios. No fue un simple profeta, no fue quizás uno que hablaba muy bien y que presentó una doctrina nueva, sino que fue el Hijo de Dios. Aleluya. Y esto lo vemos a través de las Escrituras, cómo es presentado, y aún incluso desde la confirmación misma desde el cielo, con esta voz que lo presentaba: este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento. Gloria al nombre de Jesús. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, somos seguidores del Señor Jesús, y qué bueno de que el Señor también pueda mirar nuestras vidas y decir: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Mi vida, mi caminar ha sido cambiado, ha sido transformado, ¿no es cierto? Y cada uno de los pasos que doy en mi vida son de gozo, de alegría, de bendición para el Señor. Él se alegra en nuestro caminar, se alegra en nuestras acciones. Aleluya. Como decía, en Él tengo contentamiento. Señor, ayúdame a mí a poder vivir una vida que te agrade, que sea para ti de gozo, de bendición, Señor, que pueda darte alegría a mi caminar, porque de esta manera, Señor, tú estarás obrando también en nuestras vidas, trayéndonos gozo, paz, bendición, bondad, todos los frutos del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Oramos al Señor en esta hora. Padre eterno, bendito Dios, te damos gracias, mi Señor. Gracias, amado Rey, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por tu bondad, Señor. Tú eres un Dios bueno, Señor, y tú, amado Padre, has venido a traer vida y salvación, a traer perdón de pecados, Señor, aleluya, a traer esa gracia salvadora sobre nuestras vidas, Señor, esta que hemos alcanzado, que hoy vivimos y gozamos, Señor, día a día de tu gracia, de tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por ese día en el cual nos encontramos contigo, Señor, aleluya, y hemos tenido ese cambio en nuestra vida, esa transformación. Tú has realizado una obra en nuestro interior, Señor, y podemos decir: no soy el mismo de ayer, Señor, sino que tú has generado un cambio. En el nombre de Jesús, bendito Dios, ayúdanos, amado Señor, y completa tu obra en cada uno de nosotros. Que podamos, amado Señor, aleluya, tener una vida que te agrade a ti, una vida, bendito Dios, que te traiga a ti contentamiento, que te traiga a ti gozo, que podamos
podamos ser, aleluya, cada uno de nosotros, aleluya, de gozo, de alegría para ti, amado Señor. Que tú puedas decir en tu corazón, Señor, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, Padre. Ayúdanos, amado Señor, aleluya, a tener, amado Señor, esa vida, a tener contigo, mi Dios, una comunión permanente, bendito Padre, para poder cada día caminar tomados de tu mano. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga mucho, mi hermano, mi hermana, que les mando un gran abrazo y espero pronto poder encontrarme con ustedes.